La mayoría de personas cree que su vida cambia de forma lineal, que si hoy hace un esfuerzo, mañana tendrá el resultado, que si hoy se apunta al gimnasio, en 3 meses estará fuerte, que si lleva solo un año trabajando en sí misma, hoy debería sentirse diferente, que si está construyendo una relación, debería notar cambios constantemente. Pero hay algo que solemos pasar por alto. Las cosas importantes de la vida no ocurren de forma lineal, cambian de forma exponencial. Infravaloramos los pequeños crecimientos sin darnos cuenta de que son la base del crecimiento exponencial. Como me decía hace poco una persona, es que solo un cliente más. Si piensas así es porque todavía no entiendes el valor de la exponencialidad. Por eso tienes la sensación de que nada va a cambiar. Si tú estás pensando en términos lineales, no vas a querer dar lo mejor de ti en cada ocasión, porque dices, va, un pequeñito cambio de qué sirve. Un día más en el gimnasio, un esfuerzo más, una buena palabra más, no voy a obtener resultados aquí y ahora. Entonces, ¿para qué esforzarme? Eso es porque lo estás viendo desde tu perspectiva lineal y limitada y no estás comprendiendo el poder de la suma a lo largo del tiempo. Vamos a imaginar que hacemos un combate entre todos los habitantes de la Tierra. 1 contra 1, 8.000 millones de personas. ¿Cuántas victorias consecutivas crees que necesitarías para convertirte en el campeón del mundo? Piénsalo un segundo. No hagas trampa, piénsalo. Di una cifra, la que sea. La mayor parte de personas de forma intuitiva imaginamos que cientos de combates o que incluso miles, pero la realidad es que con solo 33 combates te coronarías como campeón del mundo. 33 y no más, porque todo suma. Lo exponencial no es más que un cambio de enfoque. Dejas de ver las cosas desde una perspectiva lineal y limitada, desde una perspectiva interna y personal, y empiezas a verlo desde un enfoque más amplio. Es como si empezaras a verlo desde fuera, como un observador externo, y dejaras de ver desde dentro. Mira, se ve muy claro en este ejemplo. Cuando tú imaginas ese combate entre toda la población mundial, esos 8.000 millones de personas, uno a uno, tú, desde tu perspectiva, intuitivamente, lo que piensas es que tú ganas a uno, eliminado. Entonces, piensas que vas a tener que combatir cientos o miles de veces. Pero a lo que la perspectiva exponencial nos lleva es a decir, no eres tú contra uno, son todos contra todos, es decir, la mitad de la población contra la otra mitad. Si de ese 1 contra 1 solo gana uno, en la primera ronda de 8.000 millones la población se reduce a la mitad, 4.000 millones. En la siguiente ronda, si es otra vez 1 contra 1, de esos 4.000 millones solo ganará la mitad, 2.000 millones. De esos 2.000 millones, llegamos a 1.000 millones en la siguiente ronda. Así sucesivamente. Por eso solo necesitas 33 combates aproximadamente para quedar como vencedor. Todo lo que es exponencial en esta vida tiene en cuenta el momento presente como referencia, ¿vale? Es decir, cuando tú obtienes un gran resultado en 10 años, no está teniendo en cuenta cómo estás ahora en la actualidad. Tiene en cuenta cómo estás en 9 años y 364 días. Entonces, las pequeñas sumas que tú has acumulado durante esos 10 años, durante esos días, hacen que el día 364 sea la base para ese cambio aparentemente repentino que se da en el año 10. De hecho, una persona en terapia ayer me decía que notaba su cambio, pero no sabía explicarlo, no entendía el por qué. Esto es el efecto bola de nieve. Esto es la frase que dice que una serie de cambios cualitativos acaban generando un cambio cuantitativo. Ella no veía el por qué ahora ha cambiado después de 5 años de trabajo, porque se está comparando con su yo de ayer. De su yo de ayer a hoy no hay aparente cambio, pero si ella se compara con su yo de 5 años, el cambio es exponencial, porque ha habido una serie o múltiples, mejor dicho, múltiples ajustes en su vida que han ido sumando y que de un día al otro no marcan la diferencia, y el tercer día tampoco, el cuarto, el primer año probablemente ni siquiera ahí hay cambio. Por eso el trabajo espiritual, el trabajo de crecimiento personal, de autoconocimiento, no puede ser una fórmula mágica como muchos pretenden. Es la suma de pequeños darse cuenta, de pequeños cambios de actitud, de conducta, de pensamiento, de percepción. Y eso sumado hace que un día veas el mundo diferente y no sabes cómo has llegado hasta ahí. Te voy a dar otro ejemplo buenísimo que te va a explicar muy bien cómo funciona esto de
la exponencialidad o del interés compuesto, que es algo que se utiliza mucho en finanzas. Y así es como en la bolsa o en los fondos donde tú inviertas vas ganando dinero. Te lo voy a contar a través de una historia. Había un campesino que una vez salvó al hijo del rey de ser ahogado. Y el rey estaba tan agradecido con él que le dijo: pídame lo que usted quiera, que yo se lo concederé. Entonces el campesino humildemente le dijo: mire, su majestad, ¿usted conoce el juego del ajedrez? Sí, le dijo el rey. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Yo quiero que usted coja un tablero del ajedrez y ponga un granito de arroz en la primera casilla y que la segunda casilla multiplique por 2 lo que había en la casilla anterior, de modo que quedaría un granito en la primera, 2 granitos en la segunda, 4 en la tercera, 8 en la cuarta. ¿Vemos cómo va? Entonces al rey esto le pareció factible, no le pareció una locura, le pareció hasta una petición humilde y dijo: claro, ¿por qué no? Sin darse cuenta de que ese tablero de ajedrez de 8 por 8 suma 64. Que si tú vas colocando el doble de la casilla anterior de granitos de arroz a lo largo de 64 casillas, ¿cuánto crees que suma? Di una cifra, la primera que se te ocurra, o piénsalo un poco, pero no cojas la calculadora. ¿Cuánto crees que suma? Pues todos imaginamos, al igual que en el ejemplo del campeonato entre toda la población mundial, que bueno, que será algo factible, que el rey le podría dar esa cantidad de arroz al campesino y así quedaría saldada la deuda. Sin embargo, ¿sabes lo que pasó? Que el rey tuvo que darle todo su reino al campesino porque fue incapaz de saldar la deuda. Lo que al rey le habría correspondido dar al campesino en arroz sería más de 9 quintillones de granos de arroz. Te voy a dejar aquí en pantalla escrita la cifra porque no sé ni leerla. Parece muy contraintuitivo, ¿verdad? Un granito de arroz en la primera casilla suma más de 9 quintillones en las casillas 64 de ese tablero de ajedrez. Esto es la explicación más visual de cómo funciona el interés compuesto, de cómo funciona el crecimiento exponencial, las escalas logarítmicas. Es algo que se sale de nuestro entendimiento, de nuestra razón, porque tendemos a pensar de forma lineal. Y de ahí la importancia de empezar a concebir la vida de forma exponencial. Eso es lo que haces en un trabajo de conciencia, en un trabajo de autoconocimiento, de espiritualidad. Empiezas a dejar de limitarte por lo que crees que tiene que ser. Empiezas a dejar de pensar en el cómo para conseguir el qué. Porque cuando nosotros pensamos en el cómo conseguir algo, nos parece prácticamente imposible porque lo pensamos de forma lineal, como crear fortuna, como crear imperios, como crear negocios, como crear familia, como crear amor. Es complicado verlo en los términos actuales, pero si lo vemos en términos acumulativos, todo es posible, ¿verdad? Seguro que hay aspectos de tu vida donde te cuesta más verlo que en otros. Cuando aprendes un idioma, cuando construyes relaciones de calidad, cuando te entrenas o consigues un físico que quieres, en términos de salud, todo funciona de forma exponencial. Por eso las personas que quieren ya resultados rápido, que son muy explosivas, que quieren el día 1 matarse en el gimnasio, que quieren en las primeras citas tener una relación completamente profunda con alguien, quienes quieren entrar en su trabajo espiritual y a la primera confrontación e incomodidad se van, son personas que no están entendiendo el valor del trabajo a largo plazo, que es lo que siempre os digo, que es el valor de la exponencialidad. Por eso, como os decía, cuando queremos conseguir algo en nuestra vida, sea lo que sea, es más importante que nos centremos en el qué que en el cómo. Eso no implica que no actúes, por supuesto que sí, pero tienes que dar un pasito cada vez, no tienes que irte al paso final. Tienes que andar, moverte, actuar en el nivel más inmediato. Y ese nivel inmediato muchas veces lo reconoces por lo que sientes, en tu trabajo, en tus relaciones, donde sea. Es que, me decía alguien, ¿no? En terapia también, es que esta persona no sé si es el hombre de mi vida. Bien, es que no necesitas saberlo hoy. Necesitas dar el siguiente paso. Necesitas ver si te motiva a quedar con él o no. Y la persona decía, es que yo creo que este hombre no me conviene, es que creo que este hombre no es para mí. Si eso es así, es inevitable. Por eso necesitas dar el siguiente paso en función de lo que tu necesidad, tu motivación, tu deseo marque. Es que quiero verlo otra vez, y quiero verlo otra vez, y quiero verlo otra vez. Imagínate que no es el hombre de tu vida. Llegará un punto en el que no os querréis ver más.
o la mujer de tu vida. Pero eso tú no lo puedes determinar antes de partir de la casilla de salida. Estás desde la casilla 1, con el primer granito de arroz, queriendo determinar el resultado de la casilla 64. Y eso es algo que la vida nos va llevando según vamos actuando o moviéndonos. De ahí el por qué las personas normalmente no cambian, y aquí te lo voy a explicar. Y por qué sientes que tu vida no va a cambiar. Primero sientes que tu vida no va a cambiar porque lo estás viendo desde esta perspectiva y no entiendes qué es la suma, lo que hay en la casilla 63, lo que determina la ganancia de la casilla 64, en esta metáfora del ajedrez. Y por eso no puedes ver, por esa perspectiva lineal, que las cosas pueden crecer exponencialmente. Pero vuelvo al punto que acabo de mencionar, el número 1 de por qué las personas no cambian. Las personas no cambian porque tiran la toalla antes de tiempo. Como nada va a cambiar, como no puedo cambiar, como soy siempre el mismo, no me esfuerzo ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque ¿para qué? Eso es lo que se define como indefensión aprendida. Te lo dejo aquí definido en un vídeo. Entonces, esa indefensión aprendida, esa sensación de que nada va a cambiar, es lo que te hace no cambiar hoy ni mañana. Es decir, no estás acumulando en ese tablero de ajedrez, no estás acumulando ese interés compuesto, no estás acumulando riqueza, y con riqueza no hablo solo de dinero, de hábitos, de actitud, de carácter, de movimientos, de acciones, de pensamientos, para llegar a obtener ganancias en esa casilla 64. Si en la casilla 1 dices, no invierto, no pongo granito de arroz porque no va a servir de nada. En la 2 tampoco, en la 3 tampoco, en la 4 tampoco, vas a llegar a la 64 y va a estar vacía. Es decir, no va a haber habido crecimiento exponencial, no va a haber habido cambio. Pero si dices, no sé muy bien a dónde me va a llevar, pero en la casilla 1 pongo ese grano de arroz, que en términos prácticos sería, hago mi trabajo espiritual, voy al gimnasio, invierto 1 euro, no sé, dejadme en los comentarios qué más ejemplos se os ocurren. Hoy como sano, aprendo una palabrita más de inglés, decido pensar bien en lugar de pensar mal. Todo eso suma brutalmente en tu vida. Por eso, por ahí digo, en un vídeo que también dejo enlazado en el que hablo del vampirismo energético, una persona me puso en los comentarios que como yo decía que yo como no era amable o algo así, no soy literal, igual podéis leer el comentario, que como yo no era amable con las personas mayores, que había que ser amable. Y yo le decía algo así como, porque yo hablaba de un tipo de vampirismo energético, el del anciano, que era de las personas que te absorben tu energía sin ser conscientes de si tú quieres hablar o no, te agarran y te enganchan para hablar. Y la persona me increpaba algo así como que cómo no tenía la amabilidad de cruzar unas palabras con una persona anciana. Y yo le respondía que por supuesto yo soy amable con la gente mayor y con la joven. Porque yo honestamente no hago excepción porque alguien sea mayor o joven, soy amable porque así lo siento. Y le decía que es muy diferente a que una persona por sistema, cada vez que se cruce contigo, trate de retenerte 15 minutos en un lugar para hablar. ¿Vale? Le decía la diferencia, pero no es tan relevante esto como el punto al que le apuntaba, que es que yo no creo que las personas cambien cuando se hacen mayores, porque parece que alguien de repente es anciano y se le perdona todo, se le acepta todo, y lo que le decía es que las personas envejecen como han vivido. El que ha sido amable en su juventud es un anciano amable y entrañable. El que ha sido un déspota es un anciano déspota y agrio y arisco. El que ha sido despistado seguirá siendo un anciano despistado, y el que ha sido súper metódico seguirá siendo un anciano metódico. Entonces nosotros no, de repente no cambiamos por ser ancianos. Claro, si lo vemos de forma lineal, si comparamos a nuestro yo de 20 años con nuestro yo de 80, vamos a ver grandes cambios. Por supuesto que sí, de repente es más miedoso, o más arisco, o más despreocupado. Puedes notar un cambio abismal, pero la persona va envejeciendo como ha vivido. Volvemos a verlo con este ejemplo, lo de cómo envejecemos como hemos vivido por el valor del crecimiento exponencial. Es decir, lo que somos de jóvenes se intensifica con los años. Por eso, cuando alguien siente que no cambia, es porque cada día activamente decide no cambiar. Y entonces en 10 años no ha cambiado, y en 20 tampoco, y en 30 tampoco. Pero si cada día decides hacer algo un poco mejor, de una forma más correcta, más justa, aprender, abrir tu mente, abrir tu perspectiva, créeme que en poquísimos años, digo 10, pero en menos, porque yo lo veo en mis alumnos, el cambio es abismal. Pero claro, tu grado de cambio depende de tu nivel de inversión. Insisto, no inversión económica, inversión en tu trabajo. Claro, las personas, por ejemplo, que trabajan conmigo y
Pues hacen una terapia cada 6 meses o cada 4 semanas o cada vez que tienen un problema puntual, no van a ver evolución. Es que no he cambiado ya, porque no has hecho tu trabajo. Y no hablo solo de la frecuencia en el trabajo, sino también de la apertura en el trabajo. Tú puedes estar haciendo terapia diaria, pero estar cerrado y no queriendo cambiar y queriendo reafirmarte. Por eso cuando alguien dice, es que en 5 años no he cambiado, no has cambiado porque en 5 años no has hecho un solo cambio. Y si estás igual que el día 1, es porque nada se ha movido en ti. Por tu resistencia al cambio, por tu cabezonería, por tu arrogancia, por querer defender todo el tiempo una personalidad, una identidad. ¿Lo veis? Otro ejemplo muy bueno de la exponencialidad, para que lo veáis en casos prácticos, es cómo funciona la luz. Si tú estás en una habitación a oscuras y de repente te enfocan con una linterna, es exponencial, ese alumbre, te alumbran, te ciegan. ¿Por qué? Si esa misma linterna en una habitación iluminada como esta no te cegaría, porque el contraste es muy grande, de algo completamente oscuro a algo completamente brillante. De hecho, muchas personas imaginan el despertar espiritual o el alumbramiento espiritual como eso. No hago nada, no hay cambio, no hay ajustes y de repente un día veo el mundo diferente. Hay gente que se supone que le ha pasado así. Yo lo pongo un poco en duda. Yo creo que ese despertar, como lo llaman, que no me gusta llamarlo así porque me parece muy pretencioso y como muy arrogante, pero bueno, se llama así coloquialmente. Bueno, no me voy a enredar en eso. Ese cambio de perspectiva, esa forma de ver el mundo diferente, esa forma de ver el mundo de forma exponencial, ¿ves? Me gusta muchísimo más ese enfoque. Es por una acumulación, que es lo que os decía, que me decía esta persona en terapia, que ella se imaginaba que el cambio iba a ser de la noche a la mañana, pero se da cuenta que no, que es progresivo. Se da cuenta que ha cambiado muchísimo en 5 años, pero no sabe cómo lo ha hecho. Por eso es tan difícil transmitir a alguien cómo llegar a una ruta y por eso no debemos copiar a nadie, ni compararnos con nadie, ni compararnos con el proceso de nadie, que eso es algo que veo muchas veces a las personas hacer, compararse con el otro. Tu camino, tu crecimiento exponencial, todo lo que tú vas poniendo en tus casillitas del tablero es diferente a lo que hace otra persona. O a lo mejor es que la otra persona no está cambiando, simplemente lo parece, por eso no debemos compararnos con nadie. Si yo tuviera que decir a alguien o decirme a mí misma qué pasos dar a lo largo de mi vida para llegar al punto en el que estoy hoy, que para mí es un punto maravilloso, no habría sabido decírmelo, porque el error que cometen muchas personas es que cuando tienen una dirección fuerzan a ir en todo lo que es evidente que te lleva a esa dirección, cuando las cosas no llegan así, llegan de formas indirectas. Los caminos del Señor son inescrutables, dice la Biblia, no se puede comprender, porque no debes comprenderlo, porque cuando tú quieres ir en una dirección y la fuerzas activamente, lo haces desde tu mente lineal y pequeña, no puedes ver la amplitud, no puedes ver los subterfugios, no puedes ver los caminos alternativos por los que te lleva la vida. Por eso tantísimas veces os digo que cuando la vida parezca ponerte ante una situación mala, ante una putada, ante unos años duros, ante una circunstancia dura, no te quejes, no te lamentes, no trates de forzar el ir en otra dirección y trata de aprender lo máximo de esa circunstancia. Con esto no digo que si estás en una situación de maltrato no salgas, sino que cuando hay una situación que aparentemente no puedes cambiar en el momento actual, simplemente lo enfoques de forma exponencial, no como cómo salgo de esta situación creyendo que lo que necesitas es salir, sino con las circunstancias, las herramientas y la situación tal y como está. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Cuál es el mejor enfoque que puedo dar? ¿Veis? Esto es exponencial. Porque a mí, para ayudarme a entender qué es esto exponencial, me sirvió mucho darme cuenta que es algo tan simple como salte de tu visión pequeña ahora y velo con una visión más amplia. Deja de concebir el mundo como si existieras tú solo y empieza a verlo como que hay muchas más personas. Así es como se entiende lo exponencial. Mira, os voy a dar otro ejemplo muy visual. Voy a hacer otra pregunta, tienes que contestar. En un grupo de 70 personas, dime cuál crees que es la probabilidad de que 2 cumplan años el mismo día. Piensa, háblame en términos de probabilidad, en porcentaje. ¿Qué porcentaje crees que hay de probabilidad? Piensa, no hagas trampas. La probabilidad es del 99,9%. ¡Boom!
Otra vez, ¿no? Parece que estalla la cabeza. 99,9, casi un 100% de probabilidad de que dos personas cumplan años el mismo día. Es lo que os explicaba hace un minuto. Tú cuando no entiendes por qué hay casi un 100% de probabilidad es porque te imaginas tú comparándote con 70 personas. Pero es que no es que seas tú comparándote uno a uno y si ninguno de los 70 cumple el mismo día que tú, pues ya, pues nada, no sale. Es que es tú con uno, pero ese con otro y el otro con otro. ¿Ves que está entremezclado? Como lo que explicaba al principio de la batalla entre toda la humanidad. No es tú contra uno y le matas o le vences, suponiendo que no fuera un duelo a muerte. Y luego tú contra otro, si no es todos con todos, se descarta la mitad. Esa mitad que queda se vuelve a dividir en dos y se descarta la otra mitad. Así hasta 33 veces, pues aquí ocurre algo similar. Entonces, básicamente es lo que enseñan la mística o las enseñanzas tradicionales espirituales. Ve las cosas desde un observador externo. No te creas lo más importante del mundo, deja de tomártelo todo personal. Las personas que se lo toman todo personal piensan de forma lineal, se lo toman todo como un beneficio o una pérdida personal. Entonces no pueden avanzar, no pueden ver de forma más amplia. Se lo toman todo como un halago o como un ataque. No ven todos esos engranajes invisibles o todo ese movimiento que hay en las profundidades que está operando a tu favor. Esto exponencial también lo explica lo que acabo de decir. Hace años, en algún vídeo por ahí lo digo, leí algo que a mí me hizo clic porque tenía que ver con esta visión exponencial de la vida. Aunque en la superficie, en tu día a día, tú aquí en tu casa donde estés viendo el vídeo, yo aquí en mi casa donde estoy grabándolo, no esté pasando aparentemente nada, aparte de todo esto que estamos hablando, en las profundidades siempre ocurren cosas. Y a mí eso me abrió el pecho, me expandió porque dije, en las profundidades pasan cosas. Esto a mí me vino muy bien en un momento de mi vida en el que, fue uno de los momentos de mayor trabajo espiritual que hice, de mayor trabajo conmigo misma. Entonces esa comprensión me dio muchas pistas y me dio mucha paz. Y al final de lo que hablaba era del crecimiento exponencial, aunque aquí y ahora en la casilla 1 o en la 2 o la 3 parezca no estar pasando nada. Todo eso que tú estás aprendiendo cada día, todo aquello que vas entendiendo, toda esa pequeña perspectiva o grande que se te va abriendo cada día, te lleva de golpe a estar 13 años después en un lugar que no hubieras imaginado. Cuando estabas en el coche con tu amigo hablando de cómo te imaginabas una noche antes de volar a Ibiza a ver qué iba a pasar con tu vida. El sonido también funciona de forma exponencial. Esto lo saben muy bien los técnicos de televisión cuando hacen cómo subir el volumen. Utilizan las leyes de la exponencialidad. Es decir, cuando tú subes el volumen de 1 a 2 es muy poquito. La diferencia de 2 a 3 es poquito, de 3 a 4 y cada vez va a más. Es decir, la subida de 1 a 2 es muchísimo más pequeña que la del volumen 40 al 44. ¿Por qué crees? Piénsalo. Porque de 1 a 2 y de 2 a 3 es tan silencioso, o de 0 a 1, hay tan poco sonido que tiene que ser una subida progresiva, pequeñita, porque si no te quedarías sordo. Pero tú cuando estás ya en el volumen 44, hay tal exposición al sonido que si fuera la misma proporción de subida del 44 al 45 que del 1 al 2, sería imperceptible. Entonces la subida, si del 1 al 2 es así de pequeña, del 44 al 45 quizás es así. Porque si no, no notarías cambio y no tendrías que subir un punto de volumen, sino 20 puntos para tener la misma ampliación de sonido que tienes del 0 al 1 o del 1 al 2. ¿Os parece interesante? Déjame en los comentarios si te está cambiando la perspectiva de las circunstancias y de la vida esta cuestión del crecimiento exponencial, de las leyes de la exponencialidad. A mí, desde luego, me la cambiaron. Por eso, un pequeño avance, un pequeño cambio minúsculo que antes te suponía una barbaridad, por la exposición, por el avance en ese tablero de ajedrez simbólico del que hablamos, hace que cada vez te cueste menos. Llévate a tu experiencia, piensa en tu yo de hace 10 años, el de 20, el de 30. Mírate dónde estás ahora. Ojalá estés orgulloso de dónde estás ahora, lo primero. Pero mira un ejemplo muy simple.
Si a ti cuando eras niño te daban paga, a mí nunca me la dieron, pero bueno, si a ti te la daban, piensa lo que te daban de paga cuando eras niño, que eran 50 pesetas, 100 pesetas, 25, depende de lo hijo que seas, ¿no? A lo mejor te daban euros porque eres súper joven, pero bueno, ¿cuánto te daban? Piensa si a ese niño de 12 años, en lugar de darle 100 pesetas, le dieran tu sueldo actual, el sueldo que sea, me da igual si ganas mucho o poco. Ponle que es un sueldo de 800 euros. Si a tu niño de 10 años le hubieran dado un sueldo de 800 euros, se habría vuelto como el de Solo en Casa, ¿no? Solo en Casa 2, que se coge la suite del mejor hotel de Nueva York. Habría sido abrumador, absolutamente abrumador, no habrías sabido gestionar ese dinero, probablemente lo hubieras malgastado. Y ahora con tu sueldo haces malabares o haces virguerías, según cómo gestiones tu dinero. Y sin embargo ese niño le habría parecido que podría haberse comprado el universo con ese dinero. Lo que te muestro con este ejemplo es cómo la perspectiva cambia también de forma exponencial, porque recuerda que las leyes de la exponencialidad, el crecimiento exponencial, no es más que una cuestión de perspectiva. Cuando tú piensas de forma lineal, piensas en tu yo de ahora frente al yo del futuro. Cuando piensas de forma exponencial, eres consciente de que tu yo del futuro va a tener una acumulación de pensamientos, de sentimientos, de riquezas, de abundancia a cualquier nivel. No hablo solo de dinero, de recursos que tu yo del presente no tiene. Por eso, en el trabajo espiritual siempre os hablo de la importancia de exponeros a la incomodidad, de meteros o estar o permitiros permanecer en situaciones que no sean del todo cómodas o conocidas para que vayáis generando recursos. Y quizás las primeras veces es torpe, sentís que es prácticamente inútil esa exposición o esa situación, pero no os dais cuenta que esa situación, que a lo mejor fue aparentemente un fracaso en el momento, te generó una perspectiva, una visión, unos recursos que vas acumulando poco a poco. Y si te expones a lo mismo en unos años, ves que no te genera el mismo impacto. Es como lo de hablar en público, ¿no? Y todo esto. Me lo decía el otro día mi pareja, me decía, ¿te das cuenta que a ti no te asusta? Vamos a hacer un encuentro en diciembre de 2026 de este año. Oye, si te interesa, echa un vistazo a la información. Vamos a hacer una hoguera en Madrid, en el puente de diciembre, del 4 al 8 de diciembre de 2026. Si te interesa, escríbeme a alma@animaterrible.com y te doy la información, aunque ahora las plazas ya están todas asignadas, pero de aquí a diciembre puede haber cambios y ajustes, así que nunca está de más que te apuntes a la lista de espera. Y me decía, ¿tú te das cuenta que a ti no te preocupa, no te asusta, te gusta hacer algo que a la mayor parte de personas les da miedo, que es exponerte delante de un grupo, hablar, estar compartiendo 4 días? ¿Eso por qué es? Por la exponencialidad. Yo cuando empecé en mis grupos eran 3 mujeres y yo. De hecho, yo antes de ese grupo oficial yo tenía un grupo que también eran 3 mujeres y yo lo hacía de forma gratuita. Luego hice un grupo que se reunían cada 15 días. Luego les pregunté, oye, ¿qué os parece cada semana? Sí, sí, fenomenal. Y empezó cada semana, todos los miércoles. Y ahora pues tengo 2 grupos, tengo sesiones diarias. Tengo encuentros, tengo cursos que vendo, es decir, el crecimiento ha sido exponencial y sé que en unos años será más exponencial aún, porque todo es acumulativo en la vida. Por eso a la gente muchas veces también le da miedo invertir, porque piensa, no se da cuenta de este valor del interés compuesto y que metes 1 euro y no te das cuenta que si ese euro se duplica son 2 euros. Pero si se duplica ya son 4, y si se duplica ya son 8, y si se duplica ya son 16. ¿Ves cómo puede crecer todo esto? Pero claro, tiene que ser siempre con el factor del paso del tiempo, que es lo que la mayoría de personas no aguantan. Las personas son explosivas, nerviosas. Si he metido el dinero en bolsa y no soy rico en un año, lo saco. La inversión en bolsa, en el amor, en los conocimientos, en las habilidades. Dices, es que no sé nada, es que no avanzo nada, es que no aprendo nada, es que los demás que llevan 5 o 10 años saben más que yo, evidentemente. Ponme ejemplos, si quieres, en los comentarios, que a mí se me agotan muchas veces. Es importante que permanezcas y que cuentes que va a haber una parte de proceso que no parece un proceso. Te explico esto en un vídeo que dejo enlazado y también te hablo de lo del fracaso en otro vídeo que te dejo enlazado. Por eso a veces hablamos que hay que fracasar, que hay que acumular suficientes fracasos para tener un éxito, que hay una idea infantil de creer que si no te sale algo bien a la primera, sea lo que sea,
es porque eres malo en ello. No, es que no valgo, es que otros tienen un don y yo no lo tengo. De eso hablé en una reflexión por email que envié sobre Michael Jordan hace una semana, creo. Así que bueno, si quieres, te envío reflexiones por email gratuitas todos los domingos. Puedes suscribirte, te dejo el enlace y también tienes acceso a una masterclass gratuita. Y hablaba de que no es que Michael Jordan ni nadie tenga una habilidad mejor que la tuya, es que han fracasado más veces que tú. Y parece que está satanizado el fracaso. Yo las personas que menos veo que avanzan en general en la vida son las personas que tienen más aversión al riesgo, más miedo a fracasar. Tienen esa indefensión aprendida de que como nada va a cambiar, prefiero evitar la incomodidad de fracasar que fracasar, entendiendo que fracasar es poner granitos de arroz en ese tablero de ajedrez y que cada fracaso te enseña por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí sí. Cada vez vas a ver más claro que no es el por aquí no, empieza a ser por aquí sí, por aquí sí, por aquí sí. Y de repente, ¡pum!, te transformas, todo cambia y no sabes ni cómo has llegado ahí. Por eso insisto, no os comparéis con nadie y no copiéis a nadie. Porque la gente que copia y hace literalmente lo que hizo Rosalía o Cristiano Ronaldo o el otro, es imposible porque cada experiencia es única e inefable. Igual que en el trabajo espiritual. Yo he visto a mucha gente copiar a supuestos maestros espirituales y empezar a hablar como ellos, a vestir como ellos. Si este maestro espiritual fuma, yo fumo. Si este maestro espiritual es vegetariano, me hago vegetariano. Si este maestro espiritual se pone la pierna aquí en la cabeza haciendo yoga, voy a hacer yoga. Es que a lo mejor tú no tienes que hacer yoga, tú eres un tío totalmente estático porque eres muy mental y X, que tú respetes como eres. Deja de intentar cambiar, esta es la paradoja, ahora ya, sino que acumula visión, perspectiva, aprendizaje. El cambio no es algo que se fuerce, ni algo a lo que haya que aspirar. No subestimes el avance exponencial ni el valor del paso del tiempo. Dejo un vídeo enlazado, ya no sé dónde, abajo sobre el valor del paso del tiempo. Esto es como el amor, es que el amor cada vez va a más. Cada vez quieres más a alguien, eso es exponencial. El amor, claro, cuando hay conciencia, cuando hay comunicación, cuando hay trabajo en la relación, cuando cualquier pequeño detallito que parece no importar, el ego se cuela en los detalles, lo trabajas, hace que esa incomodidad, ese interés compuesto, esa inversión que nadie quiere hacer, suma. El amor cada vez es mayor. Entonces, tienes que confiar, aunque no sepas cómo, que todo va a mejor, todo tiende a ir a mejor si tú pones lo mejor de ti cada día. Y quizá lo mejor de ti es simplemente no quejarte, simplemente no pensar mal del vecino, simplemente recoger la cocina y no dejarla desordenada, simplemente, no sé, déjame en los comentarios una declaración de intenciones de qué quieres hacer mejor cada día. Y hazlo un poquito cada día. 1% mejora cada día. Básicamente lo que estoy diciendo es que lo importante es la consistencia, el compromiso, la disciplina. No tienes que ser el más nada, tienes que ser el más disciplinado, el más consistente, el que cada vez que se cae se levanta, el que se levanta antes, no el que se cae menos veces. Por eso, la forma de cambiar, que esto es lo que se trabaja mucho en las visualizaciones, no es, ay, que en 2 años viva en una mansión, o que en 5 años esté casado con el hombre o con la mujer más maravillosa del mundo, o que lo que sea. No, no, es cómo espero sentirme cuando esté casado con esa persona o tenga esa mansión, porque a lo mejor no es el objeto lo que deseas, es la sensación. Y si tú te empiezas a sentir hoy ya como pretendes con eso que crees que es tu salvación, que normalmente no lo es, créeme, por ahí lo digo en un vídeo, aquí te lo dejo enlazado, el vídeo, el de... no me acuerdo, bueno, que te los dejo todos enlazados. No es eso lo que crees. Ah, sí, el vídeo, el de las vacaciones, que hablo de las vacaciones y tu necesidad de desconectar, ahí lo explico. Bueno, pues eso, que no es nunca el objeto de deseo lo que te va a dar esa solución, esa salvación, esa sensación. Es que tú ya hoy empiezas a invertir en sentirte así. Si yo creo que con la casa me sentiré orgulloso, me siento orgulloso hoy con la habitación compartida en la que vivo. Si yo creo que con la pareja por fin seré alguien amable y sonriente y abundante, empiezo a actuar hoy así, sin esperar a que llegue la pareja. Esto también lo explico en el vídeo de las relaciones de pareja, ¿no? Cómo manifestar la mejor relación de tu vida, lo digo ahí por si lo quieres echar un vistazo.
Pues tiene que ver con esto, con invierte hoy, aunque no veas resultados. Y la gente dice, no, garantízame el resultado e invertiré. Y te digo, oye cariño, así no funciona. Tú quieres garantías, tú eres un cobarde. Eres un mediocre. Quien trabaja solo por garantías, dime ya esto, que voy a tener esto, prométeme esto, es una persona que no se merece el interés compuesto porque no tiene la capacidad de trabajar en el vacío, de esperar, de invertir, de hacerlo por amor al arte, de hacerlo por el disfrute en el camino. Entonces, cada uno tiene lo que merece. ¿Hay justicia? Sí. Si eres un mediocre y eres de la cofradía del puño cerrado, y no hablo de dinero, hablo de actitud, no voy a ser amable, no voy a dar esto, no voy a escuchar, no voy a confiar, no voy a dar nada a la vida, la confianza en la vida, wow, eso es buenísimo, la confianza en la vida es un ejemplo clarísimo de las leyes de la exponencialidad. Cuanto más confías, no ciegamente, hay que ir acompañado de la luz del discernimiento, hay que discernir, no hay que ser un naif, inocente, ingenuo, que se cree cualquier cosa, no, hay que confiar, pero no confías en nada ni en nadie, confías en ti, en tus recursos y en que si no los tienes los vas a generar o vas a trabajar por ellos. Y así es como se trabaja la confianza. Entonces, como sabes que tienes recursos, como sabes que piensas bien, como sabes que actúas desde el bien, desde la bondad, desde lo que es lo correcto, desde tu mejor intención, es poco probable que aparezca alguien que quiera estafarte, engañarte, intimidarte, dañarte, porque no habría una resonancia. Y si lo hay, también aprenderás. Entonces esto no significa la visión cursilona y naif de la espiritualidad, que todo en la vida sea cuesta abajo y fácil. No, de hecho las dificultades son las que forjan nuestro carácter y son necesarias. Y precisamente haber crecido en cierto grado de dificultad o haberte movido en algún momento de la vida en cierto grado de dificultad es lo que te hace separar el grano de la paja, lo que te hace discernir, lo que te hace confiar en tu referencia interna. Tienes que buscar la dificultad, tienes que buscar ese fracaso, tienes que vivir, tienes que exponer. Siempre con la visión y la perspectiva de querer aprender y dar lo mejor de ti. Si tú te encuentras en un bosque oscuro en este momento, simbólicamente hablando, no ves salida, no ves hacia dónde tirar, todo es oscuridad, no hay pasos a dar, simplemente da un paso y verás un poquito más en ese bosque. Y después da otro paso y después da otro pasito y poco a poco vas a ir adquiriendo perspectiva, claridad, visión de ese bosque, de dónde te encuentras. Y cuando has dado unos pasos, miras para atrás y puedes ir viendo de dónde vienes. Eso es lo que es el crecimiento exponencial, el trabajo exponencial, ver la vida de una forma exponencial y no lineal. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si es así, déjame un icono de una mariposa y que el crecimiento exponencial te lleve a la mejor experiencia de vida que puedas tener. Te lo deseo de corazón. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho. ¿Cómo va el sushi, gordito?